Ya en esta sesión vamos a seguir viendo la temática de los aspectos bíblicos en cuanto a la comunidad política, el fundamento de la postura de la doctrina social de la Iglesia frente a la autoridad y el gobierno. Lo que acabamos de ver el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver ya pues el Nuevo Testamento, con todas las dificultades de la historia del pueblo de Israel. El proyecto de Dios sigue en pie, es eterno, nuestros tiempos hasta el fin. El mal no lo puede destruir. El plan de Dios comunión es que su pueblo y toda la obra de creación vive en armonía, vive en comunión. La tarea de los que seguimos a Cristo es construir en el mundo, con la ayuda del Espíritu Santo, este reino de Dios, a trabajar para que se haga cada vez más presente. Entonces, estamos viendo el sentido teológico de los signos, que Dios está presente en nosotros, en la historia, no es ajeno a la vida que tenemos y no estamos en esta vida solo para pensar en una vida eterna. La vida eterna ya ha comenzado, no es solo la vida después de esta. La historia humana y la historia de salvación no son dos cosas superpuestas, paralelas o contrapuestas. Más bien, Dios presente en medio de nosotros, Jesús que se hizo uno de nosotros. La historia de salvación se desarrolla en la de los pueblos, aunque no se identifique enteramente con ella. Esto es lo que la Iglesia nos está enseñando. Jesús, Dios con nosotros, es el mismo centro de la historia de salvación. Entonces tenemos en Jesús, a quien Dios ha escogido, su Hijo, para hablar con nosotros y manifestar quién es Dios. Dios habla a su pueblo, habla a su Iglesia en la historia. Gaudium et Spes nos anima, nos recuerda, es nuestro deber para un mundo mejor descubrir, interpretar y discernir los signos de los tiempos, a reavivar la conciencia de la Iglesia, a crear hábitos coherentes a la lectura de los signos de los tiempos. Así pues nos recuerda, tenemos presente el papel de Jesús en este momento de que estamos viendo los aspectos bíblicos de la política. Y el número del párrafo 379 en nuestro texto básico para ayudarnos a comprender el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que espero que sigas leyendo y profundizando. Jesús y la autoridad política. Jesús en ningún momento rechaza al gobierno, más bien ofrece una distinta óptica al poder opresivo y despótico de los jefes de las naciones de su tiempo. Él busca modelar para el mundo, para nosotros que lo consideramos nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro salvador, a otra manera de ser y de gobernar en el mundo. Él nació en una familia humilde y en esa familia humilde obedeció a sus padres, aprendió de ellos y allá 30 años de su vida ha pasado con ellos en un pueblo humilde, el Hijo de Dios. Ahí en casa, en familia, el gobierno, cómo se busca, se trabaja para el bien común, cada uno aportando desde lo que Dios le ha dado, y Dios nos ha dado a todos algo para compartir. Cuando comenzó a predicar, anunció desde el primer momento sus primeras palabras, que decir que el reino de Dios está cerca, y su vida es un signo.
y empleaba ejemplos y signos para ayudar al pueblo a entender cómo el reino de Dios puede y desea florecer en medio de nosotros, cómo podemos vivir y gobernarnos, cada uno asumiendo responsabilidad de su vocación, de su identidad, de ser hijo de Dios, miembros de una gran familia, la familia de Dios, para un mundo mejor. Nos recuerdan los hechos de los apóstoles, Jesús pasó haciendo el bien. Son los ejemplos y signos del reino entre nosotros. Y cuando le preguntan los discípulos de Juan Bautista, su primo, si era el Mesías, les decía, vayan a contarle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Jesús de Nazaret es un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y entre todo su pueblo. Así Dios manifiesta su voluntad en medio de nosotros. Pues cómo gobernar, para qué es la política, para realizar su proyecto. Jesús elige personas y forma una comunidad, un grupo con ciertas exigencias, a compartir la fraternidad como familia, un mismo Padre, ser testigos de la esperanza, de la misericordia de Dios con sus comportamientos, con sus acciones, a superar barreras sociales que existían en aquel tiempo y otros y muchos más todavía en nuestro tiempo, a perdonar siempre la no violencia, a eliminar la enemistad y no al enemigo, y a transformar el poder en servicio. Este es el camino, es lo que ofrece el Hijo de Dios, el modelo que Él nos da de cómo gobernar y cómo vivir en este mundo para transformar este mundo, no a espaldas del mundo, sino más bien a incluir lo excluido, a favorecer la armonía y la comunión. Entonces Jesús, ese grupo de personas que ha reunido alrededor de sí, varones y mujeres de toda condición social y clase, Él los ha llamado desde la esposa del administrador del rey Herodes, una mujer cortesana, a la mamá de Santiago y Juan, que es mujer de pescador. Ha llamado un grupo social mixto para mostrarnos la importancia de ser comunidad, de vivir en comunidad, de dar el modelo y ejemplo de comunidad en un mundo donde busca gobernar por alejar clase social uno de otro, de hacer pensar que uno vale más que el otro. Jesús más bien viene a lavar los pies, a modelar otro tipo de sociedad para nosotros. Entonces Jesús y la autoridad política tenemos en lo que es el Evangelio de según San Marcos. Si das una mirada, una ojeada de los títulos de los capítulos, como desde el inicio Jesús en conflicto, Jesús tratando de despertar la conciencia, Jesús oponiéndose a los que se creen dueños de este mundo, dueños de este pueblo, dueños de sí mismo. Jesús abriendo su mente y su corazón, siendo Mesías, a la necesidad de ponernos en manos de Dios y ser humildes y buscar juntos la voluntad de Dios. Es buscando juntos cómo nos gobernamos mejor, cómo ayudamos a entender la voluntad divina, no depositando en una sola persona el poder decisivo, sino siendo personas responsables, la participación responsable que cae a consecuencia de reconocer la dignidad de cada persona. Entonces, ese principio básico de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad, se rebota en la búsqueda del bien común y la importancia de la subsidiariedad, la participación responsable, no ser meros consumidores de la sociedad, sino constructores de una sociedad nueva y renovada. El ejemplo del Evangelio según San Marcos, escasamente 16 capítulos, señala la frustración de Jesús hasta con sus propios discípulos, hasta con los mismos apóstoles. No comprenden
quisieran seguir como en el Antiguo Testamento, buscando quién los gobierna, no dándose cuenta que es Dios quien nos gobierna y lo hace desde la persona misma y todos juntos buscando el bien común. Ya Santiago y Juan, su madre, hasta en la misma última cena, cuando Jesús lava los pies, argumentando, viendo quién es el primero, quién debe de estar a la derecha de Dios. Entonces, el ejemplo de Jesús en cuanto a la política, obviamente lejano de lo que es la realidad nuestra, pero es ir descubriendo en la historia, en el ambiente nuestro, en nosotros mismos, como Dios nos habla y nos desea orientar, gobernar para el bien común, para el bien común.